ahora. Seguimos revisando informaciones respecto a esta emergencia que todavía se está desarrollando en este campamento en Quilicura con este incendio. Está en el lugar ahí Joaquín Aravena, que nos va a contar qué es lo que está pasando en estos momentos. Joaquín, buenas tardes. Hola Patricia, muy buenas tardes. Así es, estamos aquí en Cañaveral con Caupolicán en el sector empresarial de la comuna de Quilicura. Justo sobre estas empresas se encuentra el campamento Las Totoras, que en horas de esta tarde ha comenzado a estar arrasado casi por completo por las llamas. Un incendio que comenzó como forestal o de pastizales sencillamente, y podemos ver que en este minuto ha ido consumiendo cada una de estas viviendas de materiales ligeros, y en este momento en vivo lo que podemos ver en la cámara de Rafael Araya es cómo las llamas están prácticamente consumiendo una vivienda mucho ya más establecida en este lugar, en este campamento Las Totoras. La situación por ahora no está controlada por parte de bomberos. Han llegado distintas compañías del sector norte del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, quien está al mando de esta emergencia, pero la verdad es que se han tenido que ir sumando otras unidades de distintos puntos de la región metropolitana. Por supuesto, todas las personas que habitan esta toma han tenido que ser evacuadas por razones evidentes de seguridad, Gonzalo. Sí, tú estás ubicado por la parte de atrás, por el sector industrial de Quilicura, y este campamento está ubicado justo al borde de la ruta de los Libertadores o San Martín. Si no me equivoco, para que tú nos cuentes, es un conjunto de viviendas más o menos de una decena. Están prácticamente todas destruidas y corresponden a artesanos que vendían productos de Totora, ¿no? Exactamente, de ahí el nombre Las Totoras de este campamento. Todas las personas han tenido que ser evacuadas. Digamos que básicamente las llamas han ido avanzando en dirección del viento de izquierda hacia la derecha. Si le pedimos a Rafa que nos pueda mostrar hacia la derecha, todavía hay algunas viviendas de material muy ligero que todavía se encuentran a salvo. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo todo el pastizal está todavía humeando. Hay distintos focos pequeños en cada una de estas partes donde se originó esta emergencia. Y bueno, la casa que mostrábamos hace solo segundos, que está a puerta realmente de ser prácticamente arrasada por las llamas, y vemos como bombero trata de salvar lo que puede. Sin embargo, la verdad que el trabajo ha sido muy difícil, sobre todo porque es de difícil acceso esta parte de la comuna de Quilicura para los carros de bomberos. Vemos como también sobrevuela constantemente un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros para tratar de monitorear toda esta emergencia, que sin duda es bastante lamentable, una tragedia para todos estos artesanos, la gente que vive en este sector. Ahora, como pueden ver en estos minutos en vivo y en directo, ha llegado a lograr el agua hasta este sector para ver si se puede salvar esa casa que tenemos en imágenes, Patricia. Sí, precisamente te quería preguntar por lo que estamos viendo, esa imagen que nos está llegando ahí en vivo y en directo, donde se puede apreciar atrás el fuego, por lo menos desde donde lo estamos observando nosotros, muy cerca de esa vivienda. ¿Es así? ¿Y qué pasa también con el agua? Ahora vemos que Bomberos sí ha podido acceder al uso del agua, pero me imagino que también es muy difícil, claro. Ahí se notó inmediatamente. Mucha dificultad, porque no hay grifo, no es una Sí. zona establecida, entonces están sacando, me imagino yo, Joaquín, agua de carros. Claro, hay distintos carros que han ido abasteciendo este lugar, sin embargo tienen que ir uniendo distintas mangueras, porque llegar a esta zona que está en altura, justamente como tú decías, Gonzalo, a los pies de la autopista Los Libertadores, es de muy difícil acceso, no pueden acceder prácticamente los carros de bomberos, por lo tanto a través de estas uniones tienen que llegar con el agua, algo que recién están logrando, pero no de manera constante todavía. Por lo tanto, esa casa la verdad es que corre serio peligro, ya está totalmente rodeada, podríamos decir, por las llamas, que es la casa como de material menos ligero, por decirlo de alguna forma, que podemos ver en este sector a esta hora de la tarde. Sí, una casa de construcción bastante más sólida, ¿no? Que las que están inmediatamente a la orilla de la ruta San Martín. Joaquín, a esta hora, a lo mejor hay gente que nos está viendo en otros puntos del país y no conoce la zona en cuestión. Tú lo puedes estar percibiendo. Hace mucho calor en esa zona. En el centro de Santiago tenemos todavía casi 32 grados. Ahí deben haber por lo menos 35. Y es una zona donde hay un verdadero cañón, ¿verdad? En ese valle donde hay mucho viento. Sobre todo a esta hora, al atardecer, se incrementa la velocidad del viento, lo que hace que las llamas estén como la vemos ahí en la imagen en vivo.
Sin duda es una zona abierta, por lo tanto aquí el viento comienza a pegar muy fuerte a medida que avanza la tarde. Imagínate, ya son 10 para las 7 de la tarde y la ventilación en esta zona de la comuna de Quilicura se va incrementando a medida que pasan los minutos. Mira, Gonzalo, te quiero mostrar aquí en este lugar donde comenzó el incendio. Fíjate que todavía tenemos algunas llamas, algunas basuras, desperdicios, desechos que hay en este sector, y aquí fue justamente como comenzó, como una simple emergencia por pastizales, y se fue expandiendo durante horas de esta tarde hasta perder el control cuando alcanzó estas casas de la toma o el campamento Las Totoras, que está ubicado en este sector empresarial entonces de la comuna de Quilicura, mientras vemos que finalmente Bomberos no ha podido llegar totalmente con el agua a la casa que le estábamos mostrando hace algunos minutos. La verdad es que la casa está siendo consumida en estos minutos, y hemos visto como incluso algunas mascotas de las personas que viven en este lugar han ido escapando por la ladera de este cerro que podemos ver en pantalla. Ellos también, las mascotas, se tratan de resguardar por ellas mismas. Veíamos un par de gatos, una imagen muy muy conmovedora hace un par de minutos nada más, de estos animales también arrancando, porque la tierra en este minuto está muy caliente, el pasto, como te decía, todavía está ardiente, está con estos focos, microfocos, por lo tanto la situación está lejos de ser controlada hasta este minuto. Oye, Joaquín, Sí, Joaquín, y a pesar de ser un campamento pequeño en términos de número de viviendas, son más o menos unas 100 personas las que han resultado damnificadas y que debieron prontamente ser evacuadas por el peligro. Así es, personas que nosotros todavía podemos ver que andan deambulando por este sector. Le vamos a pedir a Rafa a ver si nos podemos acercar a esta persona. Él nos dijo, cuando nosotros llegamos hace algunos minutos hasta este sector, que es amigo justamente de estas personas. Amigo, ¿podemos conversar un minuto? Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Usted sabe más o menos lo que pasó aquí, la situación, cómo comenzó. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Uribe. Bueno, Pablo, ¿cómo comenzó toda esta emergencia? ¿Qué la han Que contado? yo vengo recién llegando, con los muchachos me dicen que empieza de abajo, de la carretera de San Martín, y agarro hacia acá. Si se ven los fuegos cuando empezaron, pero llegan acá, porque aquí había mucha pasto seco. Mucho pastizal. Sí, mucho eso. Eso es lo que pasó acá, empezó de abajo. Y esto fue de rápida propagación. Sí, muy rápido, sí, es que son puras casas de madera. Y además colabora que todo esto está muy seco, un verdadero combustible. Claro, todo rápido, todo eso rápido. Entonces todo empezó de abajo. Y usted me decía que tenía algunos conocidos de los que vivían en este campamento. Conozco varios amigos acá, pero no sabía nada de ellos todavía. Pues. Ahora quiero subir a ver. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se dedican? Está artesanía en Totora. Ya. Eso es lo que trabajan en artesanía en Totora. Todo ello. Y ellos guardan también mercadería, me imagino. Todo, claro, todo. Todos guardan acá ellos mismos. O sea, estamos hablando de la pérdida de sus viviendas, de sus cosas, pero también de su material de trabajo. Todo. ¿Cuántas personas serán las que viven familias acá más o menos? Muchas. No sé definir, pero hay muchas familias igual. Gente del Perú, igual harta familia del Perú. Ajá. Entonces la gente que de ahí para acá también hay mucha. Joaquín. Mucha gente que perdió todo. Todo eso viene. Solamente trabajo, todo. Sí, Gonzalo, dime. Sí, no, agradecer el testimonio ahí del vecino que conoce, ¿verdad?, a la gente afectada. Estamos en una información completamente en vivo. Te queríamos pedir, Joaquín, si podías, mientras nosotros vamos contándole a la gente más antecedentes de esta emergencia que se está viviendo ahí en ese punto, a ver si tú puedes avanzar con nuestros equipos a la zona en que son evacuadas estas familias que han resultado damnificadas porque se ha quemado completamente este campamento. Como hemos apreciado ahí en la imagen, queda claro, son unas 20 viviendas. Es un asentamiento, fíjense ustedes, que es bastante antiguo, Pati, muy tradicional de ese sector de la ruta San Martín. Tiene muchos años. Me escriben acá varios usuarios que conocen a familias que vivían en este lugar, que estaban hace bastante tiempo asentados en este sector, dedicados fundamentalmente a la construcción y confección de artesanía en Totora, y que desgraciadamente han perdido todo. Sí, un incendio bastante violento, y hay preocupación porque al parecer hay al menos un voluntario bomberos que habría resultado lesionado al estar combatiendo las llamas. Vamos a estar profundizando en este tema, por supuesto.
¿Qué cosa? Sí. Hola, buenas tardes, caballero. ¿Usted vive acá? Sí, yo vivo acá. Cuénteme, ¿cómo fue? Último minuto. Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra transmisión habitual para ampliar la información que hemos estado entregando a través del canal 24 Horas. Un desastroso incendio ha consumido por completo un campamento llamado Las Totoras, que está emplazado en el kilómetro 5 de la autopista de los Libertadores o Ruta San Martín, que como muchos de ustedes deben conocer, conecta la autopista Vespucio, ¿verdad?, hacia la zona de Colina, los Andes, un campamento tradicional que ha desaparecido producto de las llamas, de muchas personas ahí que por años se han dedicado a la confección de precisamente artesanías con este material. Las Totoras, que ha desaparecido por el violento fuego que aún está sin control. Claro, esto es en Quilicura, en el sector de Caupolicán con Cañaveral. Al menos unas 100 personas habrían sido evacuadas en ese lugar. Hay preocupación también por lo que está ocurriendo con algunos voluntarios de bomberos que también habrían resultado lesionados a raíz de esta emergencia. Está en el lugar el periodista Joaquín Aravena. Vamos a tomar contacto con él para que nos relate lo que está pasando a esta hora. Joaquín. Hola, buenas tardes, Patricia, Gonzalo. Así es, nosotros estamos acá en el campamento Las Totoras, en la comuna de Quilicura. Esta emergencia que se ha desatado en horas de esta tarde. Vemos la imagen en vivo de Rafael Araya de cómo ha arrasado acá lo que comenzó como una emergencia, un incendio simplemente de pastizales. Fue avanzando y llegó hasta este campamento, esta toma que se encuentra en la parte posterior del sector empresarial de la comuna de Quilicura. Ya ha destruido una cantidad considerable de viviendas de material ligero. Sin embargo, lo podíamos ver también a través de nuestra señal de cable de Canal 24 Horas, cómo estaba amenazando una de las viviendas que está más establecida, podríamos decir, que es un poco más sólida que las otras. Sin embargo, la verdad es que ha sido muy difícil para bomberos llegar hasta este sector, puesto que está en una loma justamente, y no pueden llegar ellos con los carros de emergencia hasta el mismo lugar. Por lo tanto, tienen que realizar algunas uniones con las mangueras que todavía no puede ser posible y efectiva en un 100%. Por lo tanto, la verdad es que la emergencia está en completo desarrollo en este minuto en el sector de Las Totoras, entonces aquí en la comuna de Quilicura. Conversábamos hace algunos minutos nada más con algunas de las personas que han sido evacuadas y que están ayudando también por sus medios a apagar también con agua, con baldes de agua, lo que podemos ver en pantalla. Una gran cantidad también de basura que había en este sector que ha contribuido como combustible para que se vaya propagando esta emergencia, Gonzalo, Patricia. Sí, un campamento que poco a poco fue creciendo, emplazado ahí a la orilla de la Ruta San Martín, de la autopista de los Libertadores. Pasado el primer peaje de esa ruta, tal vez muchos de ustedes han pasado por allí, un campamento en que originalmente estaban estas familias dedicadas a esta venta de artesanías y confección de materiales en totora, pero que poco a poco fue creciendo. También me comentan muchas personas que han observado esta emergencia, que viven cerca del lugar, que ha ido creciendo, también recibiendo a muchos extranjeros que poco a poco han llegado a ese lugar, que no cuenta evidentemente por sus características de campamento con las instalaciones que permitan asistir a una emergencia de este tipo. No tiene redes de agua, los carros bomba se han debido ubicar más abajo, ¿verdad? Por lo menos a unos 50, 80 metros en la zona industrial de Quilicura, en la parte trasera del campamento, y han tenido mucha dificultad para combatir un incendio que está afectando una zona en que hay mucho calor. A esta hora todavía tenemos 32 grados casi en el centro de Santiago. Allí por lo menos deben haber unos 2-3 grados más. Mezclado esto con mucho viento, que es característico en esa zona de las canteras, ahí en esa zona que está muy al límite donde se unen las comunas de Quilicura y Colina, prácticamente en el inicio también del sector de Chicureo. Sí, estamos en contacto con Joaquín Aravena, quien está ahí en el lugar reporteando. Sí, Joaquín, solamente preguntarte sobre lo que mencionaba recién Gonzalo, los problemas que hay para poder acceder al agua, para poder combatir el incendio, que entiendo que sumado a las altas temperaturas ha sido los elementos más complejos para poder controlar este incendio.
Sí, mira, Patricia, de hecho, el fiel reflejo de lo que tú relatas de la situación que estamos viendo en este minuto, la casa más de concreto que relatábamos hace algunos minutos a través de nuestro canal 24 horas, ya ha sido prácticamente invadida por las llamas. Los bomberos no han podido hacer nada por salvarla. Vemos que había vegetación por los lados, algunos árboles, sin embargo, ya por dentro es evidente que está completamente rodeada por estas llamas que salen prácticamente por las planchas de zinc entre medio. La verdad es que es una noticia bastante lamentable para todas las personas, como vemos nosotros que van llegando a esta hora de la tarde a ver de qué se trata toda esta situación. Mucha gente que vive en este sector, no solo curiosos o conocidos que han venido a mirar lo que está sucediendo en este sector de la comuna de Quilicura, sino que también muchos se están enterando en el camino que ya no cuentan con su vivienda. Una situación bastante trágica, ¿Joaquín?, para todos los habitantes de este campamento, Las Totoras, acá en la comuna de Quilicura, Gonzalo. Sí, son las 7 de la tarde. Bueno, ahí estamos viendo que están llegando ya con agua y han logrado de otra manera frenar la única vivienda casi que queda en pie de este campamento Las Totoras. También compartir información, ahí tenemos una vista de la ruta San Martín. Así se veía hace poco rato atrás el campamento. Esas casas ya desaparecieron, no quedó ni una en pie. Y a propósito de la ruta, está completamente cortada. No es posible utilizar esta conexión nororiente a esta hora. Si usted tradicionalmente va saliendo de su trabajo y usaba Vespucio y conectaba por la San Martín para acercarse a la zona de Colina, Los Andes o Chicureo, la única chance que tiene a esta hora es tomar la ruta 5 Norte y tomar el bypass de la nororiente para evitar el sector de las canteras, que está completamente inhabilitado. Hace bastante rato que Carabineros decidió cortar la ruta por el trabajo que se está desarrollando, que vemos ahí en la imagen completamente en vivo. Las unidades de bomberos están usando completamente las pistas que usualmente van en dirección a Santiago. Pero además de eso ya había mucho tráfico que quedó ahí detenido antes de llegar al peaje. Sí, solo sumar a lo que tú estabas mencionando ahí, Gonzalo, debido a las altas temperaturas, no es el único foco de incendio a esta hora en nuestro país. También se ha declarado alerta roja para la comuna de Limache, esto por un incendio forestal, es en el sector cercano al embalse Yiu. Ya ha sido también un incendio que se ha propagado rápidamente, ha consumido una superficie de 10 hectáreas de vegetación. Esto es en la comuna de Limache. Claro, y ha sido una zona que hoy particularmente ha tenido que enfrentar altas temperaturas, en general la zona centro de nuestro país, y sabemos que todo esto colabora y contribuye a que se generen este tipo de emergencias. Estamos viendo ahí la imagen de lo que está pasando a esta hora en Quilicura con este incendio que ha destruido el campamento Las Totoras. Lamentablemente también esa imagen, Joaquín, estuvimos viendo ahí el trabajo que estaba desarrollando bomberos para intentar contener el fuego, que no arrasara esa vivienda, pero lamentablemente el fuego sí alcanzó a llegar pese a todos los esfuerzos que hizo los voluntarios para contenerlo. Sí, de manera particular nos hemos centrado en esta vivienda que de forma milagrosa cuando llegamos nosotros era una de las pocas que a pesar del avance rápido de las llamas se había salvado. Sin embargo, la verdad que no fue posible porque ha costado mucho llegar con el agua a todo el voluntariado de bomberos. Entre paréntesis debemos mencionar que hemos sabido extraoficialmente que 2 voluntarios han resultado con algún tipo de lesión. Todavía no sabemos las razones, sin embargo vamos a esperar la versión oficial, por supuesto, de los equipos de emergencia que han llegado hasta este lugar. Recordemos que esta es una información en completo desarrollo. Patricia, Gonzalo, les cuento que nosotros estamos subiendo justamente hasta esta casa. La temperatura es muy alta. Sí, vamos a seguir informando, por supuesto, con Joaquín ahí en terreno en nuestro canal 24 horas. Los dejamos en nuestra programación habitual en Televisión Nacional. Último dato entregado por el intendente Claudio Rego: un centenar de personas evacuadas por la destrucción total del campamento Las Totoras ahí en Quilicura. Muy buenas tardes.